Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, estoy segura de que les va a encantar. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un romance inolvidable, uno que honestamente a mí me sorprendió muchísimo cuando me enteré. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Halil e Ibrahim y Esla, pero no en el mundo de la ficción, no en la serie de televisión que muchos amamos, sino en la vida real. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar el romance, la conexión, la química, todo aquello que ocurrió entre estos tres actores fuera de las cámaras. ¿Están listos para un poco de chisme, de romance, de drama y sobre todo, para conocer la verdad detrás de esta historia? Pues agarren sus palomitas porque esto va a estar bueno. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como ven, siempre les traigo contenido interesante, curioso y sobre todo divertido. Así que suscríbanse, denle al botón, y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, vamos a empezar. Para ponernos en contexto, todos conocemos la serie Esla, ¿verdad? Una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Esla, una joven que es vendida por su familia y que lucha por su libertad, fue un éxito rotundo. La serie nos transportó a Mardin, una ciudad del sureste de Turquía, donde las costumbres ancestrales y los conflictos familiares chocan con la modernidad. La trama, llena de giros inesperados, nos mantuvo pegados a la pantalla, pero lo que quizás no todos saben es que el éxito de la serie no solo se limitó a la pantalla. La química, la intensidad, la conexión que vimos entre los protagonistas, no era solo actuación, o al menos no por completo. En la serie Halil, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, e Ibrahim, interpretada por Cansu Dere, se enamoran. Halil, un poderoso y atractivo hombre de negocios, y Esla, una joven que lucha por su independencia y libertad, se ven envueltos en un matrimonio forzado, un acto que da inicio a una compleja relación. Inicialmente su relación se basa en el desacuerdo y la desconfianza, pero con el tiempo, el amor florece en medio de las dificultades. Esla, con su determinación y valentía, se niega a someterse a las estrictas costumbres de su familia, y Halil, a pesar de sus orígenes y su posición, comienza a comprender y apoyar a Esla en su lucha. Su historia de amor es apasionada, intensa, llena de obstáculos, pero también de un amor incondicional. Y es precisamente esa intensidad, esa conexión tan palpable entre ellos, lo que nos llevó a preguntarnos qué pasaba realmente entre Mehmet y Cansu fuera del set. Los rumores comenzaron a circular muy pronto. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de conversaciones que iban más allá de lo profesional. El set de grabación se convirtió en el epicentro de los chismes y las especulaciones. El personal de producción, los extras, todos tenían algo que contar sobre la supuesta relación entre Mehmet y Cansu. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho, y poco a poco comenzaron a surgir fotos que alimentaban esos rumores. Fotos en las que se les veía juntos paseando, cenando en restaurantes de moda, compartiendo momentos que a ojos de todos parecían indicar algo más que una simple amistad. Se les fotografió saliendo juntos de eventos, compartiendo risas y miradas que delataban una conexión especial. Los medios turcos, ávidos de noticias sobre la farándula, publicaban artículos y análisis sobre la química innegable entre los dos actores, avivando aún más la llama de la especulación. Las redes sociales, por supuesto, también fueron testigo de este fenómeno. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y comentarios sobre su presunta relación. Se organizaban debates y encuestas en línea para adivinar si realmente estaban juntos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en medio de todo esto entra en juego Esla, interpretada por la actriz de origen alemán, y también turca, Esla Turkoglu. Para muchos su llegada representó un triángulo amoroso, una situación complicada y llena de tensión. La prensa sensacionalista no dudó en calificarla como la tercera en discordia. Y es que según lo que se dice entre Mehmet y Esla existió una conexión muy fuerte, incluso antes de que la serie fuera un éxito. Se dice que se conocieron en un evento, un encuentro casual que marcó el inicio de una relación especial. La chispa saltó de inmediato, y aunque no fue pública en ese momento, el rumor de una posible relación entre ellos circuló en los círculos de la farándula turca. Ambos eran jóvenes y prometedores, y su encuentro despertó el interés de los medios y los fans.
Los paparazzi comenzaron a seguir sus pasos, buscando cualquier indicio que confirmara la relación. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías. Ahora bien, volviendo a la vida real, los rumores sobre la relación entre Mehmet y Cansu no eran, al parecer, del todo ciertos. O al menos no en el sentido romántico que muchos esperaban. Se habla más de una gran amistad, de una profunda admiración mutua, de una conexión especial que trascendía lo profesional. Mehmet, conocido por su profesionalismo y su personalidad reservada, y Cansu, reconocida por su talento y belleza, mantuvieron una relación cordial y respetuosa en el set de grabación. Se apoyaban mutuamente, compartían consejos y se preocupaban por el bienestar del otro. Pero la verdadera historia parece ser otra, y es que el corazón de Mehmet, al parecer, estaba ya comprometido, y era con Esla. La cercanía entre Mehmet y Cansu se limitaba al ámbito profesional, una relación de colegas que compartían la pasión por la actuación y el trabajo en equipo. Es en este punto donde entran los detalles más jugosos. Se dice, y esto lo dejo a su consideración, que la relación entre Mehmet y Esla fue intensa, apasionada, y en ocasiones, un poco tormentosa. Los rumores apuntan a una relación marcada por la pasión, los celos y algunas tensiones. Una relación que, aunque no fue pública en su totalidad, dejó huella en la vida de ambos. Mehmet con su atractivo físico y su carácter fuerte y Esla, con su belleza y su personalidad enérgica, formaron una pareja que cautivó a muchos. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, comenzó a publicar fotos, a especular sobre sus encuentros, a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Aunque no era una relación oficial, las imágenes y los testimonios de personas cercanas parecían confirmar el romance. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, comenzó a publicar fotos, a especular sobre sus encuentros, a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de los rumores, publicando artículos y análisis sobre la supuesta relación. Se publicaron fotos de ellos juntos en diferentes lugares, desde cenas románticas hasta paseos casuales. Y aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente su relación, las pruebas eran bastante evidentes. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en viajes y las fotos hablaban por sí solas. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, se volcaron en las redes sociales, comentando las fotos, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de la relación. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja proliferaron, y los debates sobre su relación se volvieron recurrentes. Pero como en toda historia de amor, esta también tuvo sus altibajos. Se habla de momentos de crisis, de discusiones, de separaciones temporales. La presión mediática, la fama y las agendas apretadas fueron factores que influyeron en la dinámica de la relación. Y aunque no hay detalles específicos sobre las causas, sí se rumorea que las diferencias de personalidad, las agendas apretadas y la presión mediática pudieron haber influido en el rumbo de su relación. La intensa atención de los medios de comunicación, las especulaciones constantes y la falta de privacidad, sin duda, ejercieron una presión considerable sobre la pareja. Las discusiones y los desacuerdos eran inevitables y las separaciones temporales, aunque dolorosas, parecían ser necesarias para mantener la cordura. Finalmente, la historia entre Mehmet y Esla no tuvo un final de cuento de hadas. La relación llegó a su fin, y ambos tomaron caminos separados. La ruptura fue discreta, sin grandes escándalos, pero dejó una sensación agridulce en los fans. La noticia de la separación fue recibida con tristeza por los seguidores de la pareja, quienes esperaban un final feliz. La discreción con la que se manejó la ruptura fue, en parte, para proteger su privacidad y evitar un mayor escrutinio público. Sin embargo, la separación no fue fácil para ninguno de los dos. Ambos sufrieron las consecuencias de la ruptura, pero lograron seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿qué pasó con Ibrahim, interpretado por Cansu Dere? ¿Dónde encajaba ella en esta historia? Pues, como les decía, la relación entre Mehmet y Cansu, fuera de la pantalla, fue más de amistad que de romance. Se respetaban mucho como colegas, se admiraban mutuamente por su talento, y forjaron una amistad que, al parecer, perdura hasta hoy. Cansu, conocida por su profesionalismo y discreción, siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia sus compañeros de trabajo. Aunque los rumores sobre una posible relación con Mehmet fueron constantes, ella nunca confirmó ni desmintió la información.
siempre se mantuvo al margen de los chismes y las especulaciones, enfocándose en su trabajo y en mantener una relación cordial con todos. Lo interesante de todo esto es cómo la vida imita al arte y viceversa. En la serie Esla e Ibrahim viven una historia de amor complicada, llena de obstáculos y de momentos difíciles. En la vida real, la conexión entre los actores también fue intensa, pero con diferentes protagonistas. La vida de las estrellas, como ven, siempre nos da sorpresas. Las experiencias personales de los actores, sus relaciones sentimentales y sus conflictos internos, a menudo influyen en su trabajo y en la forma en que interpretan sus personajes. La serie Esla no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también dejó una huella en la vida de los actores, quienes vivieron experiencias similares a las de sus personajes. Así que, resumiendo, ¿qué aprendimos hoy? Que el romance entre Halil e Ibrahim y Esla en la vida real fue un tanto diferente a lo que vimos en la serie. Que la conexión entre Mehmet y Cansu existió, pero fue más de amistad y profesionalismo. Y que el amor real de Mehmet, al menos en aquella época, estuvo con Esla. Una relación apasionada, intensa, pero con un final que quizás no fue el que muchos esperábamos. La historia de amor entre Mehmet y Esla nos recuerda que la vida, a veces, es impredecible y que los finales felices no siempre son posibles. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia llena de chismes y de romance. Recuerden que todo esto son rumores e informaciones no confirmadas, pero que sin duda, nos permiten conocer un poco más a fondo la vida de nuestros actores favoritos. La farándula turca con sus romances, sus dramas y sus secretos, siempre es un tema interesante para los fans. Los medios de comunicación y las redes sociales, por su parte, alimentan la curiosidad de los fans, quienes buscan constantemente información sobre la vida personal de sus ídolos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan de mis vídeos, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la sección de comentarios. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.